Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy serios. Platicaba hace unos días con un joven que está asistiendo a comunidad y él está trabajando con nosotros de manera externa, y le preguntaba yo a este joven, ¿cómo te sientes en casa? ¿Cómo te sientes en comunidad? Porque él es nuevo. ¿Cuántos de los que están aquí nos visitan por primera vez? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Todos somos de casa? Ok. Bueno, a lo mejor ahí en la transmisión alguien nos está viendo por primera vez. Y platicaba con este joven y le decía, ¿cómo te sientes en comunidad? Y él me decía, me siento bien, me gusta mucho. Le digo, ¿qué es lo que más te gusta? Y dice, el tiempo de la alabanza. Cuando estoy en el tiempo de la alabanza, la verdad siento mucha paz, siento que Dios llena mi corazón, dice, y también me gusta la palabra. Dice, pero me siento en casa. Este joven ya tomó el encuentro en línea, ahorita dice que está en la escuela de ministerio en línea y es nuevo, ¿sí? Y entonces yo le doy gracias a Dios por esta casa. ¿Cuánto nos sentimos a gusto en esta casa? A ver, amén. Sabemos que Dios está siempre aquí esperándonos con los brazos abiertos. Y hoy vamos a hablar de un tema bien padre que se llama Su amor inagotable. Hemos estado viendo una serie de temas los domingos de el amor que permanece. Y la semana pasada hablamos del amor ágape, hemos hablado de la prueba de amor, hemos estado hablando durante todos estos domingos del amor. Y hoy vamos a hablar del amor inagotable. Fíjense, yo busqué qué significa, pero vamos a orar. Amén. Sé que el Señor ya nos tocó desde el momento de la administración. Siempre Dios nos pone en el mismo canal, y muchas veces lo que el pastor aquí, el que está dirigiendo, está orando, Dios ya está hablando también a tu corazón y dices, ok, confirmación, el Señor está aquí. Y vamos a orar. Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí, gracias porque ya has tocado nuestro corazón. Te pedimos que aquietes nuestros corazones, que podamos escuchar tu palabra, Señor, que ordenes nuestros pensamientos y que esta palabra, Señor, sea de bendición para los que lo van a escuchar. Usa este barro imperfecto, Señor, y seas tú hablando a nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le das un aplauso a Dios? Ok, bueno, inagotable dice que es un adjetivo, que es algo que no se puede agotar. Y así que en el proceso o temporada que tú y yo estemos viviendo, recuerda que el amor de Dios no se agota. Amén. Recuerda que el amor de Dios es inagotable. Y vamos a ir a una escritura. ¿Cuántos se saben o cuántos han escuchado el Salmo 23? ¿Cuántos se saben el Salmo 23 de memoria? Más o menos, ¿verdad? ¿Lo hemos escuchado o hay alguien que nunca ha escuchado, nunca ha leído el Salmo 23? Todos los que estamos aquí, ¿sí? Bueno, ese Salmo, yo le puse ahí David y el Salmo 23. Ese Salmo, David lo escribió cuando él estaba huyendo, ¿sí? Porque lo querían matar. Imagínate la situación en la que él estaba, que tenía temor, se andaba escondiendo porque Saúl lo quería matar. Eso lo puedes leer en la Biblia. Y David era un rey, pero David en su tiempo de niño había sido un pastor de ovejas, ¿sí? Él era el pastorcito y él se llevaba sus ovejitas y las cuidaba. Y en el momento en que él se sentía, ya siendo rey, se sentía inseguro, se sentía desprotegido, se sentía que andaba huyendo, dice, él empieza a escribir este salmo y empieza diciendo, o sea, él siendo un pastor de ovejas cuando era un joven y ahora siendo un rey, él empieza diciendo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito.
Y el Señor quiere hoy en esta mañana que nosotros lo reconozcamos como nuestro pastor. Y cuando nosotros decimos, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Así que no sé qué es lo que tú necesitas hoy en esa mañana, pero el Señor nos dice que si Él es nuestro pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Sí? Y dice el Salmo en el versículo 2, dice, en verdes prados me hace descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Imagínate David escribiendo este salmo en medio de la tormenta, ¿no? El Señor es mi pastor, en verdes prados me hace descansar, ¿sí? Renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Dice, aunque pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviremos por siempre. Amén. Hay una persona que hace algunos años la secuestraron. Y esa persona daba su testimonio que era nuevo conociendo a Dios y que lo único que se sabía era ese salmo. Y la única parte que se sabía era el versículo 1. Y dice que durante todo el tiempo que estuvo secuestrado, él solamente decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. No se sabía los demás versículos, pero dice que todo el tiempo que estuvo ahí secuestrado, estuvo declarando ese versículo. Y él da testimonio de cómo fue liberado, ¿sí? Entonces la palabra tiene poder, ¿sí? Entonces hoy tú declara, porque la palabra es para ti y para mí, para declararla con autoridad, como hijos, para creerla. Y el Señor hoy nos dice que, hey, no importa lo que hoy estés viendo, tranquilo, descansa, ¿sí? La situación por la que tú estés pasando. Dice, David sabe por experiencia la preocupación y el afecto que un buen pastor siente a su rebaño. Jesús es el buen pastor, ¿sí? Jesús da la vida por ti y por mí. Para Jesús somos sus ovejas, ¿sí? Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. El Salmo 23 dice, nos habla de que en los momentos en que sentimos miedo o preocupación, Dios está en control y no falla. Dios no falla, Dios no falla, Dios siempre está en control. Amén. Y hablar de ese Salmo 23 siempre nos va a remontar a la palabra y nos va a recordar a Jesús como el buen pastor. ¿Cuántos han escuchado en la palabra de Dios que Jesús es el buen pastor? ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Bueno, eso lo leemos en Juan capítulo 10, versículo 11. Jesús es el buen pastor. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Cuántos sabemos que Jesús dio la vida por ti y por mí? ¿Cuántos sabemos que Jesús es el buen pastor y Él dio la vida por ti y por mí? El pastor cuida a sus ovejas, se compromete a amarlas y hasta dar su vida. Cuando nosotros, una de nuestras hijas estuvo muy enferma en un hospital, y cuando la doctora nos dijo que se podía morir, nos dijo, su hija está en un estado muy grave, no la podíamos mover, la teníamos acostada, no se podía parar, no se podía sentar, ella tenía sus plaquetas muy, muy bajas. De hecho, lo mínimo de plaquetas en el cuerpo humano, algo que aprendí en ese tiempo, son 150,000. De hecho, cuando te da dengue, te bajan las plaquetas ayudan a coagular. Bueno, en ese tiempo mi hija tenía 8,000 de plaquetas, o sea, estaba hasta abajo,
¿sí? Entonces la doctora nos llama a mi esposo y a mí y nos dice, su hija puede morir en cualquier momento porque le iban a hacer una transfusión de plaquetas. Su hija puede morir porque está muy baja de plaquetas. Y me acuerdo que de manera independiente mi esposo se fue a orar y a hablar con Dios y yo también me metí al baño. Y yo en ese tiempo apenas empezaba a conocer del Señor. Y yo me acuerdo que me metí al baño y le dije al Señor, ella es mi hija, pero es tu hija. Y yo la amo mucho, pero sé que tú la amas más. Y costó mucho trabajo tener a nuestra primera hija, pero yo sé, Señor, que tú tienes su futuro, pero te pido que permitas que ella se quede. Esa fue mi oración. Y por otro lado, mi esposo estaba orando y él le dijo al Señor, llévame a mí, o sea, yo ya viví, ella apenas empieza a vivir, llévame a mí. Y el Señor le dijo, dice mi esposo que él escuchó, ¿verdad? Y en su pensamiento, ¿y mi hijo? ¿Y mi hijo? Y él se quedó, sí, cierto, Señor, tú diste a tu hijo por nosotros, ¿verdad? Yo quiero dar la vida por mi hija, pero tú diste la vida por nosotros. Así que Jesús, el buen pastor, ha dado la vida por ti y ha dado la vida por mí para que tengamos vida y vida eterna. Y ese precio, ¿verdad?, costó en la cruz. Y bueno, ahora nuestra hija tiene 23 años, ¿sí? Y ella ya no se acuerda de esa historia. Me acuerdo que llegaban hermanos y nos daban ofrendas y decía ella cuando veía el dinero, híjole, mamá, tenemos mucho dinero. No sabía el cuentón que teníamos que pagar, ¿verdad? Pero te comparto esto porque Jesús es nuestro buen pastor y a veces nosotros podemos decir, yo voy a dar la vida por ti, ¿verdad? Pero hay alguien que ya la dio por ti y por mí, ¿sí? En la cruz. Y eso lo vemos en Romanos 5:8. Ahí lo podemos leer. Jesús es la evidencia del amor inagotable de Dios, porque acuérdense que estamos hablando del amor inagotable de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:8? Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya somos perfectos? No, ¿verdad? Estamos en proceso, ¿sí? Pero Jesús dio la vida por ti y por mí. Y en eso muestra su amor Dios, en que aún siendo pecadores, Jesús murió por ti y por mí. Y simplemente, ¿verdad?, cuando tú te sientas que no eres calificado para estar aquí, porque fíjate, muchas veces a los cristianos estamos en la mira, ¿verdad?, en la lupa de los demás, o sea, algún detalle que fallemos, chin, y eso que es cristiano, chin, y eso que tiene a Jesús en su corazón, y de repente hay cosas que se nos chispotean, ¿verdad? Ahí en el trabajo dicen mucho, no manches. Y a mí se me pegó esa palabra, ¿verdad? Y así que cuando ya estamos en la plática, apenas está una hermana de visita y dice, ¿cómo me cae gorda la gente que ya está grande? Dice, y se siente chamaca y dice, no manches. Y yo me quedo, híjole, si me oyera que de repente en el trabajo, ¿verdad?, de tanto que dicen no manches, ya se me pegó. Y yo también digo, sí, no manches. Y cuando mi hermana me dice esto, dice, ¿cómo me cae gorda la gente que ya está grande y quiere hablar así? Y yo le digo, Pero bueno, somos pecadores, somos imperfectos. No quiere decir que no manches, ni sé qué significará no manches. Pero bueno, está de moda, ¿eh? Y que somos imperfectos y que a veces estamos, allá está una chica que sí sabe, ¿verdad?, que es no manches. Sí. Y que estamos en la lupa de los demás porque somos cristianos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que aún siendo pecadores, Dios mostró su amor dándonos a Jesús. Y simplemente Dios envió a su Hijo. ¿Saben por qué? Porque nos ama. Por eso. ¿Sí? Así de simple. Y no porque lo merecemos. Somos los menos calificados. Pero Dios nos ama. Y así de simple. Así que si en algún momento de tu vida tú llegas a dudar del amor de Dios, que te sientas inmerecido, recuerda que Él te ama.
antes de que te conociera, ya Él te amaba. Wow, amén. ¿Le das un aplauso al Señor? Porque de repente nos podemos sentir inmerecidos. Es que yo no merezco, pero el Señor nos ama, ¿sí? Así de simple. Y quiere un cambio de vida en nosotros. No nos quiere que nos quedemos iguales. Hay otra palabra que está en Mateo 11:28. Aquí dice que todavía tengo 35 minutos, así que vamos empezando. Aquí dice, ok, ahí vamos. En Mateo 11:28-30 dice que Jesús aquí nos muestra su corazón. Miren, cuando Jesús dice esta palabra a sus discípulos, el contexto de esta palabra es que los fariseos imponían muchas cargas al pueblo. No hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no comas lo otro. Entonces el pueblo se sentía cansado, se sentía oprimido. Y muchas veces nosotros nos podemos sentir cansados u oprimidos por la presión que hay en el mundo. ¿Sí? Aquí yo anoté, ya me perdí, pero ya regresé. Dice, aquí Jesús está dirigiendo al pueblo de Israel, agobiado por los legales argumentistas de los fariseos. Haz esto, no hagas esto, y con las consecuencias de esa culpa, frustración y descontento. ¿Sí? Muchas veces la religión ha impuesto cargas sobre la gente. ¿Sí? Cuando yo no quiero hablar mal de nadie ni de nada, pero la religión impone cargas cuando Jesús lo único que quiere es tu corazón. Y por eso Jesús, conociendo el corazón de las personas que estaban cansadas de tantas cargas, el mundo ahorita nos impone cargas. Por ejemplo, los jóvenes. Yo veo cómo a los jóvenes les encanta el Instagram. Y ahí hay muchos modelos o muchas imágenes de personas, de modelos, de artistas. Y muchas veces nuestros jóvenes, su parámetro de comparación es un personaje que ven en las redes. Y cuando ellos se miran al espejo y dicen, nada que ver, ¿verdad? Sí, pero como ahora el teléfono inteligente tiene filtro, ¿sí? Tú subes una foto y dices, wow, pero cuando la conoces en persona, lo conoces en persona, dices, ¿sí? Entonces a veces hay muchas presiones en los jóvenes o aún en las mujeres, ¿sí? Aún en los varones, hay mucha presión, cómo ser, cómo vivir, cómo aparentar, ¿sí? Incluso fíjense, a veces cuando aquí hacen el llamado, cuando piden que oremos les voy a hacer una confesión. Cuando piden que hacen el llamado aquí por una necesidad, yo a veces tengo una necesidad, ¿sí? Y digo, híjole, pero yo soy la pastora Ceci, la de los niños, ¿verdad? La que les dijo a los niños que tengan fe y ¿cómo voy a pasar ahí para que oren por mí? ¿Sí? Entonces muchas veces tenemos cargas que nosotros mismos nos hemos impuesto. ¿Quién te ha dicho que un título te hace que tú no tengas una necesidad? ¿Sí? Entonces yo paso y luego yo soy bien chillona, ¿sí? Por más que digo, no voy a llorar, lloro en la alabanza, lloro en la palabra, o sea, lloro. Y el maquillaje, ¿verdad? Hace ratito venía según pintada y ya todo se me borró, ¿sí? Pero somos vulnerables, ¿sí? Entonces el Señor te dice a ti y a mí en ese día, ¡hey! Vengan a mí. Dice, todos los que estén cansados. ¿Cuántos de aquí se sienten cansados? A lo mejor físicamente, a lo mejor tenemos situaciones que nos han agobiado y que ya no le vemos llegar la hora. El Señor nos dice hoy, hey, vengan a mí,
todos los que estén cansados. Eso está en Jesús, en Mateo 28, Mateo 11 al 28. Dice, Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Yo estuve orando por esta palabra y le decía al Señor, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo se siente la iglesia en este domingo? ¿Sí? Y hoy no sé cómo tú vengas, pero si estás cansado, si estás agobiado, el Señor te dice que vayamos a Él y que Él nos dará descanso. ¿Sí? Dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Y aquí Jesús muestra su corazón. Dice, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Aquí Jesús está mostrando su corazón, diciéndote, hey, yo soy humilde y tierno de corazón. Yo te entiendo, yo no te voy a juzgar. Yo te voy a abrazar, yo te voy a amar. Cuando mis hijas sacan malas calificaciones y les cuesta trabajo decirme que pues les fue mal, yo siempre les digo, hey, si tú sacas de calificación 5, 7, yo no te voy a querer 5 o 7, ¿sí? Yo te voy a querer 10, siempre te voy a querer 10, ¿sí? Claro que si sacas 5 o 7, pues tú te la vas a ver ahí, porque vas a tener que hacer un examen extraordinario y tú lo vas a tener que pagar. ¿Qué te quiero decir? Que Dios nos ama tal y como somos. Nos ama tal y como somos, pero Dios no quiere que nos quedemos así. Y por eso Él te dice, porque yo creo que dice que los ojos de Dios están sobre los fieles de la tierra y Dios nos ve a nosotros como iglesia. Y muchas veces estamos cansados, estamos agobiados, ya no vemos llegar la hora, pero el Señor dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Porque cuando tú descansas, cuando tú le entregas tu carga al Señor, estás reconociendo que tú solo no puedes. Estás reconociendo que necesitas que Dios te ayude. Dios no te la va a quitar, o sea, hay cosas que no te va a quitar Dios, pero te va a enseñar cómo hacerle, cómo vivir con esas situaciones que tú estás pasando. Porque muchas de esas situaciones nosotros nos metimos ahí, ¿sí? Nosotros solitos con nuestros propios pies nos metimos ahí, pero Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia nos dice, yo estoy contigo, descansa, relájate, ¿sí? No te preocupes. A veces le queremos esconder algo a Dios cuando Dios todo lo ve. Ayer platicaba con un matrimonio que cuando venían risa y risa, pero dice que cuando se conocieron, ella es muy bonita, así le encanta arreglarse muy bien. Y ya saben que a veces uno cuando conoce a la persona quiere quedar bien. Si no sé si ustedes se acuerdan cuando conocieron a su esposo o a su esposa, o la primera apariencia importa, ¿sí? Pero ella platicaba ayer que se conocieron, wow, se enamoraron, que un día él la invitó a comer a su casa. Y que ese día ella había comido muy poco en la mañana. Y que cuando llegó y la invitaron a la casa tenía tanta hambre que dice que había una olla ahí de espagueti tan rica que se veía y que se sirvió un plato y se lo comió. Y que al rato se sirvió otro plato. Y que al rato viene y se sirve otro plato. Y nos platica su esposo que se quedó. Come mucho, come como hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que a veces queremos aparentar algo, pero Dios nos conoce tal y como somos, ¿sí? Dios te conoce tal y como somos. Dios sabe en qué fallamos, Dios sabe en qué nos equivocamos, ¿sí? Y Dios nos ama y nos acepta como somos. Amén. ¿Vamos bien? Ya vamos a acabar, ¿eh? Entonces, Jesús nos dice que Él dice, tomemos de su yugo, porque su yugo y su carga es ligera. ¿Sí? Dice, y encontrarán descanso para el alma.
donde están las emociones. Dice, pues mi yugo es fácil llevar y la carga que les doy es liviana. O sea, cuando tú le entregas a Dios tus cargas y hablas con Él y le dices cómo te sientes, el Señor te escucha, el Señor te comprende y el Señor te dice y te da las estrategias de cómo llevar esas situaciones que tú estés viviendo. ¿Lo crees? Yo lo creo. Amén. ¿Lo crees? ¿Le das un aplauso al Señor? Jesús nos llama a creer. Jesús nos llama a seguirlo y a ser sus discípulos. Jesús no nos enseña una religión, Jesús nos enseña una relación personal con Él. Y en Juan 15:5, dice, Jesús nos enseña a permanecer en Él. Miren, les voy a platicar una historia. A mí me gusta platicar historias porque así como que te identificas con lo que estás viviendo. En mi casa tenemos un árbol de limón y este árbol de limón lo sembró mi papá hace muchos años. Yo creo que como 20 años. Mi papá tiene 7 años que falleció. Entonces cuando él sembró ese limón, dijo, lo voy a sembrar, puso la semillita ahí, dice, para ver si pega. Y quién sabe, dice, si yo pueda ver el fruto de ese cuando ya de limones, ¿sí? Y me acuerdo que mi papá, en un pedacito, porque mi patio de mi casa, de su casa, es muy pequeña, la parte de enfrente, y en un pedacito ahí sembró el limón, ¿sí? Y entonces ahí iba, ¿verdad? Ahí va la semillita, ahí iba. Y ahí mismo en su casa de ustedes yo tengo un pocito de agua. Y es natural ese pocito, sale todo el tiempo agua. Pero hubo una temporada donde hicieron una construcción ahí por mi casa y como excavaron tanto, el agua se fue para allá, para esa construcción, y de repente mi pocito se quedó sin agua. ¿Sí? Y entonces ahora había que echarle agua al limón. ¿Sí? Y lo que hizo mi papá, recuerdo que excavaba, que limpiaba todos los días su pocito, aunque ya tenía muy poca agua, excavaba y lo limpiaba hasta que volvió a brotar agua. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir? Muchos años después, ese árbol es un árbol muy frondoso que está en la entrada de mi casa. Quienes conocen mi casa, incluso tapa ahí la entrada para que no vean hacia adentro, y da muchos limones. Da mucho fruto. Apenas estuvo bien caro el limón, ¿sí? Pero ahí yo tengo muchos limones cuando quieran, ¿sí? Ahí les presumo. Y da un buen jugo, ¿sí? ¿Qué te quiero enseñar con esto? Jesús quiere que permanezcamos en Él. A veces hay muchas exigencias de que nosotros demos fruto. Y la gente espera mucho de nosotros, de ti, de mí. Pero Jesús nos enseña en Juan 15:5, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Nada. Entonces, si tú sientes que ahorita no has hecho nada, o has hecho poco, o has hecho mucho, tenemos que permanecer en Él. Y fíjate lo que significa permanecer. Dice, permanecer es quedarse por completo todo el tiempo. O sea, si tú y yo queremos dar fruto, dice que permanecer es quedarse por completo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tenemos que estar buscando del Señor. Todo el tiempo tenemos que estar consultándolo, todo el tiempo lo tenemos que estar tenerlo presente, permanecer en Él para dar fruto. Y cuando yo llegué aquí a comunidad hace muchos años, yo estaba orando por esta palabra y recuerdo que cuando llegamos aquí a comunidad con mi esposo,
yo veía que esa iglesia, él decía, esa iglesia es una iglesia de misericordia. Y me acuerdo que cuando daban los anuncios que decían, grupo de mujeres en tal casa, hey mujeres, quien quiera un grupo en tal lugar. Y yo como persona nueva decía, ¿y eso qué es? No, pues es un grupo donde va a escuchar la palabra. Ah, ok. Pero yo decía, no, si yo voy a un grupo, entonces ya voy a ser cristiana, ya voy a ser hermana separada. Y no. ¿Sí? Entonces mucho tiempo yo estuve sentada ahí, pero algo que me gustó de esta casa es que nadie me obligó. O sea, yo venía, me sentaba, cantaba, lloraba y me iba a misa. ¿Sí? Y después yo venía, lloraba, cantaba y me iba a bautizar a mis hijas. ¿Sí? Y después yo venía, cantaba, lloraba y me iba al 12 de diciembre a cantar por toda la Laja. ¿Sí? Pero aquí nadie me decía nada. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? O sea, pero la invitación seguía, hey, quien quiera las mujeres siempre entusiastas, ¿verdad? Hay una célula. Y en esa temporada a mi esposo le dio una parálisis a mitad de su cuerpo. Y entonces esa vez que dijeron, mujeres que tengan una necesidad y que quieran asistir a un grupo, dije, sí, yo quiero, ¿eh? Porque ahora sí estaba obligada a tener una necesidad, ¿sí? Y me acuerdo que yo ahí empecé a escuchar la palabra en una célula de mujeres en la casa de la hermana Angelita Latabán. Y le mando un abrazo a esa mujer, una mujer valiente, ¿sí? Ahí yo en su casa iba cada semana y conocer a Dios de verdad, porque yo lo conocía de oídas, conocer a Dios de verdad, conocer a Dios, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios de perdón. Yo recuerdo que llegaba a la casa y le decía a Chuchín, hoy aprendí esto, amor. Hoy aprendí que Dios nos ama, porque con Chuchín habíamos llegado aquí a comunidad bien apaleados, con muchas situaciones de vida. Pero cuando tú sabes que Dios te perdona, que Dios no te juzga, que Dios está esperándote, ¿sí? Y yo aprendí a escuchar la palabra y de ahí yo me empecé a enamorar del Señor. Y después yo decidí bautizarme. Cuando dijeron, va a haber bautizos, y yo dije, me quiero bautizar. Y entonces, lo que te quiero decir, que este lugar, esta casa de comunidad, y quiero decir algo, cuando yo decía, ¿a qué iglesia vas? A Comunidad Cristiana. Y me decían, ¿a comodidad? Y yo decía, ¿cómo? Sí, a comodidad. No, yo voy a Comunidad. Porque esta es una casa donde siempre nos están esperando con los brazos abiertos. Donde si tú vienes hoy y no vienes mañana, aquí el Señor siempre te está recibiendo con los brazos abiertos. Y si fallaste, el Señor te da la oportunidad de reconciliarte. Y entonces cuando yo estaba orando por esta palabra, ayer me gozaba porque ayer tuvimos una reunión aquí por un proyecto que viene para la iglesia de crecimiento. Y cuando ellos decían eso, yo vi a aquel pastor Omar tan emocionado, de verdad pastor, te veía tan emocionado porque siempre emprender algo, pues un proyecto como que nuestra mente dice, qué enredo, ¿no? Pero cuando yo estaba orando y me gozo porque eso yo lo había hecho antes, yo entendía que esta casa es un lugar para florecer, es un lugar para crecer, es un lugar para dar fruto. Y no sé cómo te sientas hoy tú esta mañana, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y a lo mejor te sientes cansado, agobiado, pero el Señor hoy quiere darte descanso. Y Él quiere recordarte que es tu buen pastor. Él quiere recordarte que te ama con locura, ¿sí? Y que dio su vida por ti, por mí. Y este lugar, esta casa de comunidad, es un lugar para florecer. Y ahí yo puse, fíjate, ese es un lugar seguro para florecer. Es un lugar seguro para florecer. Ahora que, no sé si en alguna temporada de tu vida tú te has sentido desamparado, no lo sé. No sé si tú te has sentido así. Yo sí me he sentido así. De repente me he sentido desamparada,
¿sí? Y quiero cerrar los ojos como niño y decir, quiero un lugar seguro, un refugio seguro. No quiero que pase esto. Comunidad Acapulco, Comunidad de México, es un lugar seguro donde tú puedes venir, donde tú puedes florecer, donde tú puedes crecer. Y fíjate, tenemos todas estas opciones para crecer. Son opciones, nadie te obliga, ¿eh? Yo pasé tiempo para ir a un grupo, ahora le llamamos grupos en casa, para ir a una célula. Pasé tiempo, pero nadie me obligó. Cuando yo decidí, porque el Señor es un caballero, Él está a la puerta. Dice, si alguno escucha mi voz, entraré y cenaré. Nadie te obliga. Y yo no sé cuánto tiempo tú estás aquí y tienes tiempo viniendo. Y a veces has escuchado que hay un encuentro, que hay una célula, que hay un evento de mujeres y tú te has resistido y nadie te ha dicho nada. Pero es un tiempo hoy para florecer. Y ahí está la invitación. Ahí están las opciones. ¿Qué opción quieres tomar? ¿Encuentro con Jesús? ¿Qué opción quieres tomar? ¿Escuela de ministerio? La puedes tomar aunque no hayas tomado el encuentro con Jesús. En línea. Ahorita ya pasó las inscripciones, pero te puedes anotar después. ¿Qué más puedes? Grupos en casa, por Zoom, presenciales, campamentos para jóvenes, para niños, cursos de matrimonios, cursos de padres, cursos de liderazgo, desayunos para mujeres, desayunos para reuniones para varones, sí, para los jóvenes. Tenemos una casa para florecer, un lugar para florecer. Amén. Así que ahí está tu opción. En esta casa amamos a Dios y amamos a las personas como son, como son. Apenas vino de visita mi sobrino y me dijo, le digo, te invito a la iglesia. Dijo, ay tía, él es del norte. Dice, pero voy a ir con lentes oscuros. Digo, ¿por qué? Pues voy a andar bien crudo. ¿Sí? Y yo le digo, tú puedes ir como tú quieras, en chanclas, en short, con lentes, con sombrero, como tú quieras. Ahí nadie te va a decir que no entres así. Porque en esta casa amamos a Dios y amamos a las personas. Y Dios es quien transforma y Dios es quien cambia. Y si hoy tú te sientes cansado porque hay áreas de tu vida en que tú no has podido cambiar, es tiempo de permanecer. Es tiempo de echar raíces. Es tiempo de dar fruto. Así que nos unamos a ese proyecto que viene, porque es un proyecto evangelístico, porque nosotros ya conocemos al Señor, ya le abrimos nuestro corazón, pero allá afuera hay mucha gente y simplemente observa alrededor de tu casa. ¿Cuántos de tus vecinos aún no conocen de Dios? En tu trabajo, ¿cuántos compañeros que están aún sentados a un lado de ti no conocen de Dios? ¿Sí? Y ese es un tiempo, iglesia, de crecer, es un tiempo de avanzar. Hay mucha depresión, hay mucha ansiedad por el futuro, ¿qué va a pasar? Las guerras, las lluvias, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Y el Salmo 23, ya para terminar, dice, en el último versículo, dice, su amor inagotable me seguirá todos los días de mi vida. ¿Cuántos? Todos los días de mi vida. Si eres niño, todos los días de tu vida. Si eres joven, todos los días de tu vida. Si eres adulto, todos los días de tu vida. Si eres anciano, todos los días de tu vida. Dice, su amor y su bondad me seguirán todos los días de su vida. Su amor inagotable. En el mundo se acabarán cosas. Hay cosas que la gente se irá, tendremos pérdidas, pero lo que nunca va a cambiar es el amor inagotable de Dios. Así que mientras estemos aquí en esta tierra, el amor inagotable de Dios nos va a seguir detrás de donde vayamos. Ahí va, ahí va. Y dice, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Un día nos encontraremos allá con el Señor y ahí sí viviremos por esos largos días. Pero Dios promete que mientras, Él estará contigo todos los días de tu vida. ¿Le das un aplauso, Señor? Amén. ¿Te quieres poner de pie? Vamos a orar. Espero que de todo esto que dije, Dios haya hablado a tu corazón. Sí, y que hoy tú habla ahí con Dios. Habla ahí con Dios. Dile cómo te sientes en este momento. Dile lo que hay en tu corazón.
Dile lo que hay en tu corazón. El que me da paz, Cierra tus ojos. me da seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Muchas gracias, porque tu amor es el que nos sostiene, tu amor es el que nos levanta. Gracias porque tú conoces los corazones de tu iglesia, Señor. Gracias por esta casa que nos acoge, porque aquí está tu amor, Señor. Aquí está tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy tú nos das descanso, Señor. Tú nos renuevas, Señor. Tú nos enseñas a permanecer en ti. Tú aquietas nuestros corazones. Hoy quitas todo cansancio, Señor. Todo cansancio que haya en el alma, Señor. Hoy tú nos das descanso, Señor. Hoy entregamos nuestras cargas a ti, Señor. Cualquier situación que estemos viviendo, te la entregamos a ti. Tu palabra dice que tu amor inagotable y tu bondad nos seguirán todos los días de nuestra vida. Hoy nos abrazamos de ese lugar seguro que es tu amor inagotable, Señor. Hoy nos abrazamos de ti, Señor. Hoy sabemos que tú estás en control de todas las cosas y que ese amor inagotable, ese amor permanece en cada uno de nosotros. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Es tu amor que me sostiene, el que me